La vida de Michael Jackson estuvo rodeada de una enorme controversia a lo largo de su carrera, y su muerte en el año 2009 no fue la excepción, pues el misterio que giró alrededor de los últimos días de vida del rey del pop aún siguen dando de qué hablar en la actualidad. Cuestiones como su estado de salud, sus objetivos e incluso las últimas palabras que pronunció el cantante son temas que aún se discuten. En este video reviviremos los últimos momentos de vida de Michael Jackson, para así conocer con más exactitud qué fue lo que el artista pudo haber dicho antes de fallecer. Era el día 5 de marzo del año 2009 y Michael Jackson había llegado a una conferencia de prensa llevada a cabo en el O2 Arena de Londres para anunciarle al mundo la realización de 10 espectáculos que formarían parte de su gira de despedida This Is It. Con todas las entradas de los conciertos vendidas, Randy Phillips, presidente y jefe ejecutivo de AEG Live, empresa encargada de traer a Jackson de vuelta a los escenarios, declaró que el cantante ganaría más de $80 millones, algo muy necesario para la cartera de Jackson, que no percibía ganancias monetarias significativas en años. Michael cerró su aparición en el O2 Arena mencionando que esperaba ver a sus admiradores en julio, mes en el que daría inicio la esperada gira. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. I love you. I really do. You have to know that. I love you so much. Really. From the bottom of my heart. This is it. And see you in July. Sin saberlo, dicho anuncio se convertiría en las últimas palabras del rey del pop en un evento oficial para sus admiradores. Después de años de estar retirado de los escenarios y cada vez más dependiente de los medicamentos recetados, Jackson, de 50 años de edad, sabía que encabezar una gira de su talla sería algo sumamente peligroso para su salud. En un concierto de Michael Jackson, las personas esperan observar electrizantes actuaciones en donde no solo debe sobresalir una melodiosa voz, sino que también esperan ver que el cantante ejecute intensas coreografías de baile, así como también un complejo dinamismo escénico que incluye trucos de magia, grúas que se elevan desde el escenario, máquinas de aire y el manejo de elementos escenográficos nunca antes vistos. Todo lo anterior fueron características que hicieron de los conciertos de Michael Jackson los mejores espectáculos del mundo del entretenimiento. Sin embargo, lo anterior no era algo sencillo de manejar. Las deshidrataciones eran recurrentes en Michael durante sus giras. El enorme esfuerzo ejercido por el rey del pop durante sus conciertos provocaban que el artista perdiera peso, tal y como lo reveló su diseñador Michael Bush en su libro The King of Style, Dressing Michael Jackson. Michael solía tener una cintura de 28 pulgadas, pero a la mitad de los espectáculos, cuando estaba listo para realizar su acto de magia elegido, ya había perdido 5 libras de agua y su cintura se había reducido a 27,25. A lo anterior, hay que sumarle el aumento de adrenalina después de cada actuación, que dificultaba aún más el hecho de que el cantante pudiera dormir y descansar adecuadamente. Y para complicar aún más la situación, la expectativa del mundo con respecto a This Is It ejerció una presión mental y emocional considerable en Jackson. Es importante tener en consideración que todo lo dicho anteriormente había podido ser sobrellevado por el artista cuando estaba en sus 20 o 30 años. Pero en pleno 2009, el rey del pop ya contaba con 50 años de edad y no había actuado en directo en más de 5 años. Fue por ello que el cantante solo había pactado la realización de 10 shows. Sin embargo,
Cuando las entradas se agotaron en tiempo récord y la demanda por más boletos fue enorme, AEG Live aumentó las 10 presentaciones a 50 conciertos, 40 más de los que tenía previstos Michael. Sin ninguna salida, Michael ejecutó los ensayos correspondientes para sus actuaciones. Fue a principios del mes de junio que el medio The Sun informó que el cantante se reunió con admiradores fuera del estudio de baile Burbank de Los Ángeles, donde estaba ensayando para los conciertos. El artista, hablando con los fans, mencionó que preferiría haber realizado una gira mundial en lugar de una gira residencial. También se informó que en el lugar, Michael arremetió contra los promotores de los conciertos, diciendo que solo quería realizar 10 shows en el O2 Arena, no los 50 para los que estaba programado. Además, el cantante también había admitido que es posible que no esté lo suficientemente bien físicamente para completar los 50 espectáculos, mencionando lo siguiente: "No sé cómo voy a hacer 50 shows, no soy alguien que coma mucho, voy a necesitar ganar peso, estoy muy enfadado con ellos por haberme contratado para hacer 50 conciertos, yo solo quería hacer 10 y llevar la gira por todo el mundo a otras ciudades, no 50 en un solo sitio. Me fui a la cama sabiendo que había vendido 10 fechas y me desperté con la noticia de que me habían contratado para 50. Esa había sido una de las últimas ocasiones en las que el rey del pop había interactuado con sus admiradores. Para el día 24 de junio de 2009, Jackson aún estaba inmerso en los ensayos para su gira de regreso. El ensayo terminó alrededor de la medianoche con la interpretación del himno ambientalista Earth Song. Posteriormente, Michael brindó el último discurso de su vida, ejecutando un último llamado de auxilio por el bienestar del planeta. I really feel that nature is trying so hard to compensate for man's mismanagement of the planet. Because the planet is sick, like a fever. If we don't fix it now, it's at the point of no return. This is our last chance to fix this problem that we have. Or it's like a runaway train, and the time has come, this is it. I love you. That'll be the ending of this, utter the words. People are always saying, oh, they think they'll take care of it. The government will do, they who? It starts with us. It's us, or it'll never be done. En breve, el cantante abrazó a sus bailarines, agradeció a su equipo y les deseó buenas noches. Dios los bendiga, fue lo que dijo Jackson para despedirse y finalizar con el último ensayo de su vida. Durante la noche y la mañana del día 25 de junio, el rey del pop recibió una serie de medicamentos destinados a ayudarlo a dormir. Su médico personal, Conrad Murray, le suministró a la estrella un cóctel de sedantes entre los que destacó el propofol, que sumado al efecto de las benzodiazepinas, crearon una mezcla que fue letal para el cuerpo de Michael, provocando que su respiración y ritmo cardíaco disminuyeran significativamente. De acuerdo con algunos informes, Michael Jackson pudo haber murmurado algo ininteligible antes de caer inconsciente. Por otro lado, según lo mencionado por Conrad Murray, las últimas palabras del rey del pop fueron repetidas peticiones de leche. Leche era el término que usaba Jackson para referirse al propofol, debido a que el anestésico tiene el color y la consistencia de la leche. Después de que Michael Jackson fuera declarado muerto, el Dr. Conrad Murray fue juzgado, y como evidencia, Murray grabó algunas de las conversaciones que tuvo con Jackson como prueba de sus testimonios. «Solo hazme dormir, no importa lo que pase», dijo el cantante a su médico. Sin embargo, las supuestas últimas palabras que Michael Jackson pronunció fueron las siguientes: «No puedo funcionar si no duermo, tendrán que cancelarlo, y no quiero que lo cancelen, pero tendrán que cancelarlo». Posteriormente, Murray testificó lo siguiente refiriéndose a Michael. Él suplicaba y rogaba que por favor le diera un poco de leche, porque era lo único que funcionaría. Al final, la muerte de Michael Jackson fue declarada por el forense como homicidio involuntario, y Conrad Murray pasó 2 años en prisión y perdió su licencia como médico. A lo largo de este video, hemos podido apreciar los últimos mensajes que el rey del pop comunicó, siendo la incertidumbre, el enojo y las súplicas parte importante de ellos. Pese a ello, Michael Jackson siguió adelante con los planes de regresar a los escenarios, pero,
Si el cantante tenía dudas sobre su estado físico y estaba molesto con los productores por haber aumentado a 50 los 10 originales conciertos que había pactado, ¿por qué decidió continuar? Más allá de salir de una crisis financiera, en un audio grabado el día 10 de mayo de 2009, poco más de un mes antes de fallecer, Michael, completamente sedado y en un estado sumamente vulnerable, le reveló a Conrad Murray cuáles eran sus principales objetivos con su gira This Is It. We have to be when people leave the show, when people leave my show, I want to say, I've never seen nothing like this in my life. Go. I've never seen nothing like this. Go. It's amazing. He's the greatest entertainer in the world. I'm taking that money. I'm really children's hospital. The biggest in the world. Michael Jackson Children's Hospital. You have a movie theater, game room, children and depressed. In those hospitals, the game room, the movie theater, they're sick because they're depressed. Their mind is depressing them. I want to give them that. I care about them. They're haters. God wants me to do it. God wants me to do it. I'm gonna do it tonight. I know you would. We have no hope. No hope. That's the next generation that's gonna save our planet. I'm starting with we'll talk about it. United States. Europe, frogs, and babies. They walk around. The mother, they drop them off. They leave the psychological degradation of that. And they reach out to me. Please take me with you. I want to do that for them. I'm going to do that for them. And that will be remembered more than my performances. My performances will be up there, helping my children, and always be my dream. I love them. And I love them because I didn't have a childhood. I had no childhood. I feel their pain. I feel their hurt. I can deal with it. Heal the world. We are the world. Will you be there? The lost children. These are the songs I've written because it hurt, you know? I hurt. Okay? Ya sea sedado y sumamente vulnerable en lo más profundo de su habitación, e incluso durante su último día de vida, Michael Jackson no dejó de comunicar su preocupación por el medio ambiente y los niños de todo el planeta, buscando crear conciencia sobre cómo estamos viviendo para hacer del mundo un lugar mejor. Independientemente de lo que haya dicho por última vez, gracias a su enorme legado artístico y humanitario, el mensaje de Michael Jackson seguirá trascendiendo a cada generación,
con la esperanza de concientizar a cada persona que descubra su trabajo. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees en los testimonios que brindó Conrad Murray acerca de las últimas palabras que dijo el rey del pop? Y si no es así, ¿qué piensas que es lo más probable que haya dicho Michael antes de fallecer? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.